Muy bien, seguimos aquí en la central de informaciones, amigos televidentes, 2 de la tarde con 25 minutos. Bueno, en el pedido de facultades que el Ejecutivo ha presentado al Congreso de la República en materia económica, hay una propuesta para que los trabajadores puedan deducir sus gastos, ya sea en salud, vivienda y otros aspectos, por hasta el 10 UITs, al año, 10 unidades impositivas tributarias al año. ¿En qué consiste la medida? ¿Es viable? ¿Es, diríamos, posible poder demostrar justamente gastos por cierta cantidad para que se deduzcan estos gastos en los tópicos ya mencionados? Bueno, nos visita el doctor Jorge Picón, él es un experto en tributación y nos va a dar mayores luces respecto a este tema, a esta propuesta. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la visita, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, antes que nada, doctor, quería preguntarle si podemos explicarle a la gente con palabras, diríamos, fáciles, ¿no? Porque es un tema evidentemente muy especializado. ¿En qué consiste este mecanismo que el gobierno solicita se apruebe en el pedido de facultades? Bien, hace más de 20 años las personas naturales liquidaban sus impuestos deduciendo algunos gastos personales, como los gastos de educación de sus hijos, un poco de salud y algo de sus viviendas. Era un sistema inmanejable, porque estábamos hablando de cientos de miles de personas que tenían que acreditar alguno de estos gastos. Eventualmente era difícil para los empleadores hacer una retención de los impuestos y era inviable que la administración tributaria de aquella época pudiera controlar a cientos de miles de personas. Así que se creó un sistema simple en el año 94. Se dijo, ¿saben qué? A partir de ahora voy a crear algo que se llama la línea de pobreza. 7 UITs. Quien gane por debajo de 7 UITs, que al día de hoy son un poco menos de 2.000 soles mensuales en planilla, no me van a pagar impuestos. Ya. Por los primeros 2.000 soles no me paguen impuestos porque se entiende que las personas tienen que comer, tienen que pagar luz, agua, teléfono, finalmente vivir. Y por lo tanto, si alguien no gana por esos primeros 2.000 soles, yo no voy a cobrar impuestos. Y así como funcionó la tributación en los últimos 24, 25 años aproximadamente. ¿Qué ocurre? El Ejecutivo está planteando una propuesta que, a mi entender, carece de conocimientos básicos de cómo debería funcionar la tributación y cómo debería funcionar la administración tributaria en este caso. ¿Qué está planteando? Dice, ok, los que quieran seguir con sus 7 UITs, que se queden con sus 7 UITs. Pero les estoy dando la posibilidad de que aquellos que quieran optar por un sistema distinto puedan deducir hasta 10 UITs. Entonces, la pregunta es, ¿y estas personas que tendrían que optar por este sistema, qué tendrían que hacer? Tendrían que recolectar facturas durante todo el año, facturas solamente en temas de salud, en temas de vivienda y en temas, dicen verbalmente, aunque no lo han puesto en sus facultades, educativas. Pero en concreto, doctor, ¿cómo funciona este esquema de deducciones? Al día de hoy, el empleador se encarga de hacer toda la deducción. Es decir, el empleador le dice, usted proyecta su sueldo de manera anual, le resto 7 UITs, le aplico sus impuestos, usted ni siquiera se entera, no tiene que hacer declaración, no tiene que juntar papeles. Lo que está planteando el Ejecutivo es que la persona empiece a acumular facturas. Y lo que no queda claro es que si le van a cargar a los empleadores y le van a decir, miren empleadores, a partir de ahora ustedes me tienen a alguien en el área contable que empiece a pedir las facturas de tus cientos de trabajadores para ver cuánto le van a restar de impuestos. Porque la norma dice hasta 10 UITs. Y se entiende que hay que probarlo con facturas. La pregunta es probárselo ¿a quién? ¿Al empleador? Que es el que al día de hoy es el que recolecta el impuesto. O quizás van a decir, no, bueno, mira, que se lo presenten a SUNAT. Entonces el empleador, el empleador deduce sus 7 UITs y SUNAT van a tener que hacer cola cientos de miles de personas para pedir devoluciones a SUNAT. O sea, ¿no le parece viable, por ejemplo, poder demostrar estos gastos? Si no me equivoco, la cifra es 39.000... Digamos que con que la UIT sea el próximo año 40.000 soles. 40.000 soles aproximadamente anuales. Lo que ocurre es que lo primero que carece de lógica es que me hablan solo de salud, vivienda y potencialmente educación. Es decir, la persona no come, no se viste, no tiene que pagar luz, agua, teléfono, que para eso eran las 7 UITs. Será, quizás, tengo entendido, doctor, que en esos rubros es donde se hace el mayor gasto, ¿no? Hay la mayor carga de gastos, quizás. En realidad no. Digamos, una persona que gana esa cantidad de dinero seguramente va a gastar más en comida,
en luz, en agua. Vivienda definitivamente, me imagino que lo que van a pretender es hacer una persona que adquiera vivienda o que alquile vivienda. Y en el caso de salud, tenemos que, si gasto mucho será porque alguien está enfermo en la familia. Pero hay que tener claro que la lógica de las 7 UITs partía de un concepto internacional, una línea de pobreza. Los estados renuncian a gravar a las personas si no ganan de una cantidad para arriba. Entonces, en este caso, se está negando esa lógica básica y se dice, no, sosténme las 10 UITs completas, con gastos de rubros muy puntuales. Entonces, doctor, ¿a quiénes favorecería una medida de esta naturaleza? Sin lugar a dudas, tendría que ser personas que ganen por encima de 2.000 soles mensuales. De acuerdo a una estadística que SUNAT presentó hace un par de años, el 90% de las personas que estaban en planilla no pagaban impuesto a la renta, lo que quiere decir que están por debajo de ese monto. Entonces, querría decir que estamos hablando de máximo un 10%, el ministerio que planteó como hasta 500.000 personas potencialmente. Y de aquellos que voluntariamente se acojan a este sistema y se quieran eventualmente meter en el problema de acopiar facturas, y ojo, no es acopiarlas para el día de hoy, sino es acopiarlas y dejarlas a disposición de la Administración Tributaria por los próximos 5 años. Porque bajo esa lógica, la Administración Tributaria podría venir en cualquier momento y pedírmelas, y si yo no las tuviera, me cobraría el impuesto que me dejó de cobrar. ¿Y un sistema de esta naturaleza, doctor, tardaría mucho en implementarse? Sin lugar a dudas, la Administración Tributaria no está preparada para aplicarlo en este momento. La razón es muy simple. El Ministerio de Economía habla de la factura electrónica. Sí. La Administración Tributaria en los últimos 4 años ha tratado de implementar la factura electrónica. No está implementada. Está lejos de ser implementada. Y aquellas empresas que lo han implementado tienen una cantidad de problemas espectaculares, desde lo caro que es el sistema, el sistema SUNAT es increíblemente enredado. Si usted tiene que presentar una declaración telemática inclusive, un día en que la internet no está bien, es complicadísimo presentar. Pero ellos parten de la premisa de subir de 12.000 emisores de facturas a más de 300.000 emisores de un momento a otro. Y lamentablemente ni los sistemas ni la economía se mueve por ley. Ahora, usted dijo hace unos minutos que esta propuesta revela un desconocimiento quizás de cómo debería funcionar el sistema tributario. ¿Cómo debería hacerlo, doctor? Lo primero que tienen que tener claro es que la tributación primero debe ser simple. Debe ser simple para el contribuyente, en este caso el trabajador, y debe ser simple para los agentes de recaudación, que son los empleadores. ¿Y hasta hoy, perdón, doctor, el sistema tributario peruano es simple? Respecto de la tributación del trabajador es simplísimo. Porque tiene una deducción única y estable. Que no eso lo viene a complicar más, el proyecto me refiero. Sí, y la verdad es que cuando uno revisa las normas que están en los pedidos de facultades, no encuentra en ningún caso una medida que esté orientada o a aumentar la recaudación o a eventualmente combatir la informalidad, y mucho menos si es un mecanismo opcional, ¿cuál es la urgencia? Podrían válidamente presentar el proyecto al Congreso y pedir que los gremios se pronuncien, digan, ¿saben qué? Mira, esto es inviable porque le estás pidiendo a las empresas que asuman la carga administrativa, que ya tienen una enorme carga administrativa por el lado tributario. Pero pedirle ahora que revisen 10 UITs de facturas, imagínense que el 20% de sus trabajadores lo pidan. Estamos hablando de decenas o centenas de trabajadores por empresa. ¿Y es posible calcular, doctor, por ejemplo, cuánto tendría que gastar una persona al mes para beneficiarse con un sistema de esta naturaleza? Si son 40.000 soles mensuales, estaríamos hablando que la persona debería ganar alrededor de 3.200, 3.300 soles en esos conceptos mensuales. Gastar para llegar a las 10 UITs. 3.200 o 3.300. Correcto. Muy bien. Bueno, doctor, muchas gracias por su visita. La verdad que ha sido muy didáctica su explicación y esperemos únicamente a ver qué ocurre, ¿no?, en el Congreso de la República. Quizás por sus explicaciones, este tema obviamente va a tener un debate intenso en la Comisión de Economía primero y luego ya a nivel del Pleno. Si es que pasa, ¿no?, ese filtro de la Comisión de Economía. Sí. Bueno, doctor, muchas gracias, muy amable por su visita. El doctor Jorge Picón estuvo con nosotros, 2:34.